Aquí tenéis una representación de, digamos, de gente que ha querido colaborar para recuperar estas lecciones romanas, ¿no? Os presento primero a Nicole. Ella es la que hizo el artículo de los bebés robados, los niños robados. Un temazo, porque eso ha durado prácticamente hasta la democracia. Y todavía creo que no se ha llegado a solucionar. Entonces, bueno, si quieres contar un poco cómo fue tu experiencia en esto, claro, dale al mensaje. Sí. Hola. Es que estoy enferma, entonces así me ahorro un... Pues hace un año justo, Luis me llamó en septiembre y me dijo que si quería participar en un libro para contar lo que había sucedido durante la dictadura en nuestra familia. Pero claro, yo es que no se me ocurría nada. Entonces pues yo fui a la reunión que hicimos hace un año, en septiembre, creo por ahí. Y Luis decía temas y temas y temas, y yo pensando, buah, es que ninguno hay que me cuadre, no sé ninguno. De repente dijo, hay un tema de niños robados, y en mi cabeza hizo clic. Yo tengo ahora 22 años, pero hace 6, 7 años estábamos en casa de mi abuelo comiendo toda la familia, y la familia de mi abuelo, mi madre y tal, son de Andalucía, son de Sevilla. Entonces, pues vinieron las primas de mi madre, las sobrinas de mi abuela a casa y así comiendo tal, y estaban hablando sobre su infancia, que jugaban en el pueblo, no sé qué. Y mi madre dice, sí, porque erais 15, ¿no? O sea, éramos 15 primos. Y una de ellas dijo, no, no, somos 19. Y mi madre, claro, ¿qué? Y mi madre tiene ya, en ese momento tenía 50 años, es decir, que ya era una señora mayor. Bueno, mayor, quiero decir, pero no madre. Perdón, que claro, la edad de mi cerebro aún es un poco difusa. Entonces, la prima de mi madre le dijo, sí, es que hay 4 niñas desaparecidas en nuestra familia, son 4 hermanas mías. Entonces, claro, después de tanto tiempo nos damos cuenta de que en nuestra familia faltan 4 niñas. Entonces, pues justo en la reunión yo me acordé de ese suceso y hablé con Luis y dije, Luis, en mi familia hay 4 niñas robadas, son tías primas mías, o sea, más o menos. Y Luis en plan, pues claro, haz tú el tema, no sé qué. Espera. Yo no me enteré de esta situación, no me la contó hasta que yo vi el artículo. Quiero decir, era la única que yo no sabía por qué había elegido ese artículo. Cada uno tenía sus motivaciones. Cuando recibo el primer borrador, yo nada más leer el primer capítulo, no os quiero despachurrar nada, ahí tenéis el libro. Pero, en fin, dices, en este proyecto han pasado tantas cosas bonitas, han sido como piezas de puzzle que han ido encajando, que después de 2 años y pico que llevamos con el proyecto de los documentos, todavía estamos un poquito sorprendiéndonos casi cada día. Y de hecho, una de las grandes sorpresas para mí, y yo creo que para ellos cuando ya hicimos la reunión, fue el hecho de comprobar que toda esta gente fantástica que se dedican al trabajo de investigación, en la facultad, la universidad, el juez Garzón, escritores como Ángel Viñas, escritores que conocéis, que habéis leído libros famosos, cada uno de estos temas que tenéis ahí hay libros escritos. Toda esa gente ha querido colaborar con nosotros. Yo creo que ha sido la mayor